a continuación. Damos las gracias también porque van a presentar el libro La Organización para la Administración de la Justicia Ordinaria en el Segundo Imperio, Modernidad Institucional y Continuidad Jurídica de México. Está con nosotros la autora, que es la maestra Georgina López González. Muchas gracias. Lo presenta también el maestro Tomás Rivas Gómez y la maestra Guadalupe Rodríguez, que también es autora. Muchísimas gracias. Buenas tardes, días todavía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a estar en el Libro Fest. Y bueno, como ya comentaron, vamos a tener la presentación del libro La Organización de la Justicia para la Administración de la Justicia Ordinaria en el Segundo Imperio. Primero le voy a dar la palabra al maestro Tomás Rivas, quien es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus temas de investigación giran principalmente en torno al conservadurismo mexicano y el Segundo Imperio, pero también trabaja temas de historia, de la educación en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Ha sido profesor de varias materias en la Universidad Autónoma Metropolitana y entre sus publicaciones tiene varios artículos sobre los temas que él trabaja. Y de las más recientes tenemos la obra colectiva La Educación Técnica en México desde la Independencia 1810-2010. Actualmente trabaja en la presidencia del decanato del Instituto Politécnico Nacional. Le doy la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos para comentar un texto interesante, cuyo título, como ya se mencionó, es La Organización para la Administración de la Justicia Ordinaria en el Segundo Imperio, Modernidad Institucional y Continuidad Jurídica en México, de la doctora Georgina López González, entrañable amiga y colega. El tema puede resultar un poco complicado para los que no estamos tan versados en los tópicos jurídicos, pero por la época en cuestión resulta ser ya muy atractivo. Es decir, estudiar al Segundo Imperio Mexicano es ya de por sí un tema atrayente, además de demostrar que en historia no hay temas agotados. Se puede aportar a cada uno de ellos desde diferentes puntos de vista, como lo hace nuestra autora, quien lo analiza desde la óptica de la administración de justicia para esta etapa. La autora comienza por darnos una visión historiográfica del tema. Apunta que sobre este tema en particular son pocos los trabajos realizados, algunos de ellos sobre las instituciones judiciales, de los cuales sobresalen los trabajos sobre la Suprema Corte de Justicia, y en general destacan los realizados por Linda Arnold y Lucio Cabrera Acevedo. Otro investigador que ha trabajado a las instituciones penitenciarias ha sido Antonio Padilla Arroyo. Por otro lado, señala la autora que Alicia Speckman ha estudiado el funcionamiento de las instituciones dedicadas a la represión del crimen y a la aplicación del castigo, entre otros tópicos relacionados. También, recientemente se han publicado obras cuyo tema ha sido la historia del derecho en México. De la misma manera, son relevantes los trabajos surgidos del grupo de trabajo que integran el Seminario de Historia del Derecho y la Justicia, del cual el libro más importante hasta el momento es el de El Mundo del Derecho, aproximaciones a la cultura jurídica novohispana y mexicana, siglos XIX y XX. De la misma manera, las instituciones judiciales de los estados, como los tribunales superiores, han auspiciado trabajos de investigación sobre la administración de justicia y su organización en cada uno de ellos, con lo cual se ha podido formar un panorama general de los estudios sobre estos temas. Debido a que se ha recurrido a fuentes judiciales de primera mano, las cuales han permitido conocer el funcionamiento de estas instituciones en diversas etapas del siglo decimonónico mexicano. Sin embargo, pocos son los trabajos que estudian estos temas durante la etapa del Segundo Imperio. Apunta nuestra autora que solamente hay dos casos, uno para el estado de Durango y otro para la Ciudad de México. Este último en particular se dedica a estudiar el jurado de vagos de la ciudad. En lo que respecta a los estudios sobre el Segundo Imperio, comenta al respecto nuestra autora, y con lo cual yo estoy de acuerdo con ella, que ha sido a partir de los trabajos de la década de los años 80 y hacia acá,
donde se ha venido a cambiar la visión que sobre el Segundo Imperio se tenía. Sobre todo porque habíamos heredado una visión de la historia tradicional donde esta etapa parecía un periodo ajeno al desarrollo histórico particular, al desarrollo histórico de la nación. Siempre se le señala que es como un paréntesis, ¿no? Y pues aquí podemos ver que estos trabajos de partir de los 80s ya lo empiezan a trabajar como parte del mismo proceso histórico. Y en este sentido, también el trabajo en cuestión, el libro que presentamos, ha hecho también ha presentado al Segundo Imperio en este sentido, como parte del desarrollo y tomando algunos aspectos como la administración de justicia y la cultura jurídica, lo cual hace de este trabajo ya por sí mismo con estos temas un aporte bastante importante a los temas sobre el Segundo Imperio. Es en este panorama historiográfico donde la obra que hoy nos ocupa viene a insertarse, debido a que analiza la Organización para la Administración de la Justicia, para lo cual la autora hace una revisión de los proyectos y de la puesta en práctica, y algo que resulta muy importante es ver también los alcances reales que tuvieron estas disposiciones. No solo quedarse como presentar los proyectos, presentar las leyes, que hubiera sido simplemente un compendio, sino que ella trata de acercarse a ver qué tanto se pudo aterrizar con estas propuestas en una etapa bastante complicada para la historia del país. Y sobre todo porque la administración de justicia, como lo señala la autora, pues es un punto clave para todos los regímenes políticos que se desarrollaron en el país, ya que de alguna manera le permitió darle cierta legitimidad a cada uno de estos gobiernos. Señala también en este sentido y en el abanico de posibilidades del análisis respecto al Poder Judicial y de la Administración de Justicia, que es interesante estudiar la justicia ordinaria, criminal y civil, porque implica los conflictos de lo cotidiano entre las personas y de estas con las instituciones. Además, la época de estudio, el Segundo Imperio, resulta relevante y agrega que este se debe de hacer con una visión amplia, tomando en cuenta los antecedentes del proceso de organización jurídica desde la época de Cádiz hasta el periodo histórico señalado. Por lo tanto, su estudio permite observar la permanencia y las continuidades de las instituciones encargadas de la justicia, como parte de los elementos demostrativos de una cultura política del siglo XIX. Agrega que también, conociendo a los protagonistas de estos procesos, es decir, a los jueces y magistrados, se puede observar si en efecto se trató de un poder con la suficiente autoridad y legitimación para hacerse respetar, pero sobre todo hacer valer la ley. Estos dos elementos son importantes en la investigación que presentamos. Por un lado, la historia tradicional, como ya había señalado, ha manejado la idea de que el Segundo Imperio es algo ajeno a nuestra historia, un paréntesis. En este sentido, la doctora Georgina López nos muestra lo contrario. Al revisar estas continuidades y permanencias, se puede comprender a esta etapa como parte del mismo desarrollo histórico del país. Por otro lado, el conocer a los protagonistas, como ella los llama, nos permite entender qué tanto peso tuvieron para poder hacer cumplir las leyes y todas las disposiciones y decretos que se emanaron en este sentido. También se podría comprender qué tanto se pudieron poner en práctica y el alcance que tuvo el Poder Judicial para hacer cumplir las leyes y sancionar como era debido a los que faltaran a ellas. Después de realizar este análisis historiográfico y comentar las partes importantes de su estudio, la autora nos plantea el objetivo del mismo, que señala que su investigación analizará el proceso de organización de las instituciones dedicadas a la administración de justicia, siendo su hilo conductor lo que se presentó, lo que se estableció en las leyes de justicia de 1858 y 1865, las cuales estaban vigentes durante el periodo de estudio. Busca hacer una comparación entre estas y las que le precedieron, es decir, las que vienen desde la época de la Constitución de Cádiz de 1812. De la misma manera busca analizar los obstáculos que tuvieron que enfrentar los encargados de las instituciones judiciales imperiales para establecerlas y que pudieran funcionar, así como el hacerse obedecer
como autoridades judiciales legítimas. Agrega que de manera tangencial logró identificar algunos elementos de la cultura jurídica del Segundo Imperio, lo cual le permitió analizar las características específicas, así como las continuidades respecto a la cultura jurídica que se venían construyendo a lo largo del siglo XIX, con lo cual logra demostrar que este proceso no se detuvo durante su periodo de estudio. Por lo tanto, se puede ver que las continuidades tienen como punto de relación la permanencia de los encargados de administrar la justicia. Esto se logró detectar mediante el estudio de sus carreras judiciales antes y durante el Segundo Imperio, es decir, aquellos que habían estudiado Derecho y los que no tenían la preparación adecuada, pero que formaban parte de los tribunales judiciales. También la autora en cuestión parte del supuesto de que el proyecto de organización de la justicia imperial fue un conjunto bien estructurado de artículos con preceptos liberales, los cuales se pretendían establecer con instituciones jurídicas modernas en el marco de una división jurídico-territorial novedosa. Sin embargo, en la práctica, varios factores como las inercias regionales, los problemas económicos y la falta de legitimidad del gobierno imperial provocaron que en la construcción de las instituciones judiciales, así como la conformación de la cultura jurídica del Segundo Imperio, persistieran más los elementos de continuidad que de ruptura respecto a la época precedente, con lo cual se constata que no se trató de un periodo ajeno al pasado histórico mexicano, sino que por el contrario, fue una continuidad del mismo proceso, el cual consolidó las instituciones judiciales liberales modernas. Por lo tanto, es el propósito de esta investigación el comprender cómo se organizó y funcionaron las instituciones que formaron parte del sistema judicial imperial y qué tan novedoso fue este respecto a la administración de justicia de las épocas precedentes. Sin embargo, como bien señala la autora, hay que tener en cuenta la existencia en este periodo de dos dualidades, es decir, que había instituciones judiciales que obedecían al sistema republicano, aquellas que funcionaban todavía en estas áreas de influencia que tenía el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez. Esto es importante, no hay que perder de vista que el imperio no gobernaba en todo el país, que había muchos estados y regiones que seguían sosteniendo la causa republicana, lo cual ocasionaba que hubiera dos maneras distintas, aunque no muy diferentes, de administrar e impartir la justicia. Muchas disposiciones enviadas por el presidente Juárez se cumplían en sus zonas de influencia, aunque no con mucha facilidad, dependiendo quizá también de la intensidad como se estuviera viviendo el conflicto en las diferentes zonas. Para lograr cumplir el objetivo planteado, la obra ha sido dividida en 4 capítulos. En el primero se hace un análisis de la conformación de las instituciones judiciales mexicanas en un periodo que abarca de 1812 a 1863. En esta la autora realiza 7 cortes históricos, con lo cual se pueden observar las continuidades y discontinuidades. De la misma forma se pueden ver algunos elementos de la cultura jurídica característicos de la primera mitad del siglo XIX. Con esto se puede tener los antecedentes necesarios para llegar al periodo de estudio con una visión más clara del mismo. En el capítulo segundo está dedicado exclusivamente a analizar la organización de la justicia a partir de la ley de 1858, la cual estuvo vigente más tiempo incluso que la misma que propuso el gobierno imperial. En el tercer apartado se analizan los proyectos propuestos por los colaboradores de Maximiliano, en particular la ley para la organización de los tribunales y juzgados del imperio, así como el estatuto provisional. Se analizan las instituciones encargadas de la justicia ordinaria y la relación que pudieran tener con algunas de las leyes más importantes de las primeras décadas del siglo XIX. En este punto analiza también la manera en cómo funcionaron estas, en que las disposiciones imperiales, en qué lugares del país y también durante cuánto tiempo pudieron estar vigentes, así como los problemas que tuvieron que sortear para la reorganización judicial. El último de los capítulos se hace una revisión de las permanencias de los empleados en los juzgados y tribunales que conformaron el sistema judicial en la primera mitad del siglo.
Este apartado resulta ser muy interesante, ya que la autora se apoya para poder darnos una explicación en tablas y gráficas, con lo cual pues facilita la explicación como la comprensión de la información que nos presenta en este apartado. Lo cual, esta forma de trabajar le permite a la autora poder identificar el grado de continuidad independientemente de los cambios de orientación política de los diferentes gobiernos. Todo esto, como ya se había apuntado, permite comprender una parte de la conformación de las instituciones encargadas de la administración de la justicia ordinaria. Este apartado es importante porque, como bien sabemos, a lo largo del siglo XIX mexicano se experimentaron muchas formas de gobierno: república federal, república centralista, dictaduras e incluso también pues la monarquía. Y en muchos de estos periodos, de esos trabajadores que se encontraban, jueces, magistrados y funcionarios de rangos menores en los juzgados o encargados de la administración de justicia, permanecieron a lo largo de todo este tiempo, sin importar el tipo de gobierno que estuviera al frente, lo cual se ve muy bien reflejado en este último apartado que nos hace la autora. Por lo tanto, podríamos señalar a manera de conclusión que entre los primeros años del México independiente y la caída del Imperio de Maximiliano fue una constante la organización y reorganización y la construcción de las instituciones judiciales mexicanas, que las continuidades estuvieron presentes para la conformación de estas mismas instituciones, teniendo un papel destacado los ministros y jueces que permanecieron en sus cargos a lo largo de todo este tiempo. La autora en este sentido hace una invitación a los historiadores interesados en estos temas para que se acerquen a profundizar en estos estudios. Y pues también por mi parte, yo espero con estos comentarios respecto a la obra, pues haya podido despertar un poco el interés por los asistentes para que se acerquen a este libro, que es a pesar de que es un tema complejo como lo presenta la autora, pues se puede leer de una manera sencilla, ¿sí? Lo cual lo hace también una obra muy accesible, muy comprensible, y que nos permite acercarnos, o que también abona a lo que son los temas de este vasto periodo que es el Segundo Imperio, y que todavía se sigue, digamos, conformando su estudio. Todavía no se ha agotado el estudio. Y pues por mi parte reiterarles la invitación a que se acerquen a la obra, que la conozcan, que la lean y que profundicen más en los estudios que nos plantea aquí la autora. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Pues sí, como bien comentan, este tema del Segundo Imperio es muy interesante, pero aún todavía hay muchos huecos en la historia. No se oye, ¿verdad? A ver si... Hay muchos huecos, todavía faltan cosas por estudiar. Se ha hablado de la cultura, se habla mucho de la política, pero este tema de la administración de justicia es un tema bien interesante que pues hay que empezar a trabajar sobre él, y afortunadamente aquí la doctora Georgina ya empezó a hurgar en los archivos judiciales y pues nos está haciendo una presentación de lo que tenemos ahí. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Georgina. Ella es licenciada y maestra en Historia por la UAM Iztapalapa, doctora por el Colegio de México y actualmente es profesora de la licenciatura en Historia de la UAM Iztapalapa. Sus temas giran principalmente en torno a las instituciones judiciales y políticas de México en el siglo XIX, así como la cultura política y la jurídica del mismo periodo. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en revistas especializadas, y su última obra, bueno, de las más recientes, está el libro que estamos presentando. Así que le doy la palabra a la doctora Georgina. Gracias. Gracias al maestro Tomás Rivas por la presentación, gracias a ustedes por su asistencia. Y a fin de no repetir lo que ya el maestro Tomás Rivas nos mencionó acerca de la obra, yo quiero hablarles un poco de cómo surgió, digamos, la idea de esta obra, ¿no? Y bueno, esto lo quiero comentar a partir de una serie de agradecimientos hacia toda la gente que contribuyó de diversas formas a la culminación de este libro.
En primer término, a mis profesores que fueron inspiración e impulso constante durante los años que estudié en el Colegio de México, al doctor Jaime del Arenal, cuya clase de Historia del Derecho me convenció de que efectivamente esta era el área de especialización que más me apasionaba. Al doctor Andrés Lira, quien desde que aceptó dirigir la primera versión de este libro, que fue mi tesis doctoral, tuvo la paciencia de llevarme de la mano por los caminos de la historia del derecho, desde la parte teórica para comprender los términos más básicos, porque pues nosotros como historiadores realmente no sabemos ni siquiera lo que es la primera instancia, la segunda instancia, etcétera, ¿no? Todos esos términos que realmente son ajenos a nuestra profesión. Y bueno, aparte de esta parte de estas cuestiones teóricas, también el conocimiento de las obras de los juristas más importantes de la primera mitad del siglo XIX, y esto me permitió adentrarme en el mundo de la cultura jurídica, hasta el análisis del funcionamiento de las instituciones jurídicas del periodo, y así pude comprender cómo se fue dando ese proceso de desmantelamiento de las instituciones y prácticas jurídicas de antiguo régimen, es decir, de la época virreinal, paralelamente al establecimiento de las instituciones y prácticas liberales basadas en el positivismo jurídico, la igualdad ante la ley y la defensa de las garantías individuales, para finalmente entender cuál fue el lugar que ocupó dentro de este proceso el proyecto de orden jurídico planteado durante el Segundo Imperio. El trabajo fue muy arduo, ya que los historiadores que no tenemos formación jurídica debemos empezar desde el ABC del derecho, pero ha sido y sigue siendo un trabajo apasionante, del cual me falta todavía mucho por aprender, y que me ha permitido adentrarme en la riqueza de las fuentes jurídicas, las cuales no solo nos muestran las particularidades del orden jurídico imperante, sino también las continuidades respecto a los anteriores, sobre todo en la práctica, y que además pueden servir a otro tipo de estudios, por ejemplo, de historia social, cuando vemos en los expedientes de procesos judiciales los datos personales de los querellantes, de las víctimas y victimarios, de los testigos, etcétera. También quisiera agradecer a mis compañeros y amigos del Seminario Formación Política de México, siglos XVI y del siglo XVI al XX, del que fui parte durante muchos años, por sus comentarios y sugerencias a los diversos capítulos que se discutieron en las sesiones del mismo, así como por el enriquecedor intercambio de experiencias académicas y personales. Este libro, desde los inicios de la investigación hasta su culminación, me ha aportado muchas satisfacciones y, como suele suceder con las investigaciones históricas, ha dejado más dudas que respuestas. Logré comprender la organización de las instituciones del Segundo Imperio dedicadas a la administración de la justicia ordinaria y pude adentrarme en el trabajo diario de algunos jueces, los problemas que tuvieron que enfrentar en un contexto de guerra civil e intervención extranjera que entorpecían su labor, pero que nunca la frenaron totalmente, sus carencias económicas, sus conflictos con subalternos y autoridades políticas, entre otros problemas cotidianos. Estas instituciones fueron parte de un proyecto de gobierno demasiado ambicioso, que desde mi punto de vista no estaba sustentado en la realidad política y social del México de mediados del siglo XIX, y que además tuvo que enfrentar el problema de ilegitimidad propio de un gobierno intervencionista. Por ello podríamos suponer que nunca se pusieron en marcha. Sin embargo, la documentación de archivo da cuenta de los lugares donde sí fue posible instalar tribunales y juzgados de acuerdo a la nueva organización. En este sentido, solamente me restaría decir, como ya lo mencionó el maestro Tomás Rivas, que sobre el Segundo Imperio recientemente tenemos muchos coloquios, estudios, etcétera, pero nos falta todavía conocer mucho acerca de la estructura política, de la estructura judicial y sobre todo una parte que también yo menciono al final del libro, que es una deuda que yo tengo como historiadora, que es conocer la parte del gobierno republicano. Casi la mayor parte de los estudios recientes que se han hecho, y aquí hay que mencionar que dos pioneras de los estudios serios sobre el Segundo Imperio fueron Patricia Galeana sobre la relación con la Iglesia y Erika Panis sobre la estructura política, pero nos falta todavía ver qué sucede durante el periodo del Segundo Imperio
en el lado del gobierno republicano. Eso es lo menos estudiado, casi me atrevería a decir que es casi un hoyo negro, ¿no? Los estudios, incluyendo este que ahora presentamos, están basados en lo que pasa del lado del gobierno imperial, del lado de los monarcas, de los territorios que tienen ellos sitiados, ¿no? Los que están bajo su mando, pero no sabemos muy bien qué pasa en la parte republicana, más allá de esta historia hasta ahora un poco romántica, ¿no? De la carreta de Juárez llevando la república a cuestas por los distintos lugares de la república donde se establece, pero a fin de cuentas no sabemos qué pasa con ese gobierno, ¿no? Esa es una parte que nos falta. Pero bueno, espero que este libro sea de su interés. Y pues si tienen algunas preguntas, estamos a su disposición para contestarlas. Muchas gracias. Casa de Libros Abiertos.